Muy buenas tardes a todos. En nombre de las directivas del Jardín Botánico de Bogotá, Jardín Botánico José Celestino Mutis, en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo, nuestra directora, y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, nuestra subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida a esta nueva jornada denominada Tertulias Académicas de la Conservación, que tiene como tema central la bioeconomía, una herramienta para la sostenibilidad de los recursos vegetales en la ciudad, y agradecemos su participación en esta nueva convocatoria. En la producción de esta nueva jornada académica presento a mis compañeras Magda Bermúdez, María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla. Hoy contamos con la participación y la investigadora Diana Corso, quienes nos contarán algunos conceptos básicos en bioeconomía y nos mostrarán algunas de las experiencias sobre estudios de caso, sobre procesos de aprovechamiento de especies. Este evento contará con 2 segmentos. El primero contará con una duración de 30 minutos para la ponencia del doctor Ruiz y vamos a tener también 10 minutos de preguntas que serán respondidas por nuestro invitado especial. Para el segundo segmento se tendrá una duración de 15 minutos y 10 minutos de pregunta para nuestra investigadora Diana Corso, quien el día de hoy nos va a hablar sobre el proyecto de aromáticas de la casa. Durante la jornada los estamos invitando a que como asistentes puedan dejar registrados sus inquietudes en cada una de las cajas de preguntas, las cuales serán resueltas en la sesión de preguntas de cada uno de los segmentos. Finalmente, les recordamos a los participantes que pueden registrar su asistencia en el link que les estamos enviando en el chat. Este link tiene como objetivo el que tengamos unas memorias del evento y que ustedes puedan contar con la información posterior a este evento. Sin más preámbulos, me permito entonces agradecer al doctor César Ruiz al aceptar participar en este espacio de intercambio de conocimiento sobre este tema que hemos priorizado en esta oportunidad por nuestra entidad. A continuación, presento al doctor César Augusto Ruiz Agudelo, quien es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía Social y candidato a doctor en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él cuenta con una experiencia como catedrático de la Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de aproximadamente 12 años de experiencia como docente. También es líder de la estrategia Capital Natural de Colombia y cuenta con 48 publicaciones sobre estos temas y 7 sobre el desarrollo de políticas públicas en Colombia. Ha trabajado en temáticas de valoración económica, pago por servicios ambientales y el dimensionamiento de la valoración económica y el bienestar humano. Es miembro del Grupo de Expertos Global de la UICN en valoración y caracterización de servicios ecosistémicos. Tiene una experiencia de 9 años en trabajos relacionados con el sector minero extractivo en Colombia, particularmente en temas de sostenibilidad corporativa y compensación ambiental. Le damos entonces la bienvenida al doctor César Ruiz. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias al Jardín Botánico por este espacio tan interesante de tertulias académicas y por la invitación que me acaban de hacer para poder compartir con los asistentes a este evento algunas de las experiencias relacionadas con bioeconomía, caracterización y valoración de servicios ecosistémicos. Me permito compartir mi pantalla. ¿Se observa la presentación, por favor? Sí, señor, ya se observa. Puede continuar. Gracias. Muchísimas gracias. El título de esta charla se denomina Bioeconomía y el Capital Natural de Colombia. Básicamente, yo quisiera que pudiéramos repasar algunos conceptos generales y implicaciones de la bioeconomía y cómo la bioeconomía aparece en un contexto de desarrollo sostenible y una de las, digamos, apuestas a nivel nacional e internacional para poder generar un crecimiento económico y un crecimiento en el bienestar económico fundamentado en estrategias de construcción y de desarrollo productivo menos intensivas en carbono y menos intensivas en impacto ambiental. También vamos a hablar un poco de cómo está el estado de la bioeconomía en Colombia, cómo la bioeconomía se relaciona con otro concepto interesante que es el de capital natural de Colombia y cómo estos elementos se empiezan a interrelacionar para que nosotros podamos entender qué necesitamos en un país como el nuestro
para poder avanzar hacia un ejercicio de bioeconomía que de verdad llegue a favorecernos a un grueso de la población en Colombia. Inicialmente quiero arrancar con una muy corta introducción. Esto que ustedes están viendo en esta diapositiva es una imagen de cómo dos personas pueden tener diferentes orientaciones de la vista, cómo pueden ver en diferentes elementos. Cuando nosotros hablamos de bioeconomía, cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de crecimiento bajo en carbono, cuando hablamos de bienestar, vamos a tener múltiples puntos de vista. La bioeconomía, sin lugar a dudas, se fundamenta, y en un país como el nuestro, Colombia, que es megadiverso, pluriétnico y multicultural, se fundamenta en la percepción y en el conocimiento de la biodiversidad. Pero debemos recordar que somos los seres humanos los que tenemos visiones diferenciales de lo que es la biodiversidad y de lo que es el bienestar. Cuando hablamos de biodiversidad podemos tener múltiples interpretaciones de la biodiversidad de acuerdo a la agente social o a la persona con la que nosotros estemos conversando o a la institución a la que estemos indagando. Para algunos la biodiversidad es objeto principalmente de conservación estricta, para otros la biodiversidad es objeto de respeto, puede estar relacionada con prácticas espirituales religiosas, como es el caso de muchos de nuestros grupos étnicos. Para otros la biodiversidad puede ser un objeto de estudio, para otros la biodiversidad es un objeto de estudio, pero también tiene un objeto potencial de aprovechamiento para el crecimiento económico y el bienestar de un país como el nuestro, que vuelvo y lo repito, es increíblemente megadiverso. Pero hay otro concepto también relacionado, que es el concepto de bienestar. Y el bienestar, si bien ha sido un concepto que se ha venido trabajando desde diferentes ciencias sociales, la antropología, inclusive la psicología, la sociología y por supuesto las ciencias económicas, el bienestar también termina siendo normalmente una aproximación o digamos, una situación absolutamente subjetiva. Estamos ahorita en un contexto en el cual el mundo está cambiando a unas velocidades sin precedentes, no solamente desde el punto de vista de cambios que nos ha generado toda esta situación del COVID-19 a nivel global, sino que estamos atravesando cambios climáticos, cambios ambientales, cambios de percepción social, y estamos volviendo a entender como sociedades, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, volver a revisar dónde están esas bases verdaderas y adecuadas del bienestar. Desde la academia, desde algunos centros de pensamiento u organismos multilaterales, hoy en día tenemos la economía de formas y la economía de colores. Tenemos la economía lineal, que es ampliamente criticada desde el sector de la conservación y desde el sector de la gestión ambiental, porque esa economía lineal, que se fundamenta en maximizar el bienestar desde el punto de vista económico, es la que un grueso de la población académica le endilga no a la economía, sino a la práctica económica, la mayor parte de los problemas sociales ambientales que tenemos. La contaminación, el cambio climático, la inequidad, esa economía lineal que queremos cambiar, la estamos cambiando por enfoques de economías verdes, que son de estos procesos que se vienen arrancando desde Naciones Unidas, desde los convenios de diversidad biológica, donde se dan unos lineamientos para que los gobiernos orienten mejor sus inversiones hacia economías que transiten en una producción económica con un menor impacto ambiental. También hay economías azules, la economía azul en su famoso libro de Gunter Pauli, que también nos invita a volver al origen de muchas de las actividades productivas. Tenemos la famosa economía naranja, que pues casi nadie conoce, pero es la economía de la innovación, es la economía de la construcción de conocimiento. Hay una economía circular que aparece como una crítica fuerte a la economía lineal y como una crítica fuerte a la forma en que construimos, producimos y generamos las cosas que usamos. Y aparece entre todas esas economías de formas y colores una bioeconomía. Una bioeconomía que nos invita a repensar la riqueza y los valores económicos que tenemos en un territorio y en un país, que nos invita a pensar cómo podemos usar de una mejor manera ese capital natural que tenemos en un país como Colombia. La bioeconomía tiene también muchas definiciones. Yo quise aquí traer en colación, digamos, tal vez las más populares. Según la OECD, la bioeconomía es un proceso o es un conjunto de procesos que se concentra en transformar el conocimiento de las ciencias de la vida en productos nuevos,
sostenibles, ecoeficientes y competitivos. Transformar el conocimiento de las ciencias de la vida. Ya de por sí esa frase es bastante fuerte y contundente. La pregunta es, ¿qué tanto conocimiento tenemos realmente sobre las ciencias de la vida que nos permitan usar ese conocimiento para transformarla sin agotarla en productos nuevos, en productos más sostenibles, en productos ecoeficientes y en productos competitivos? Nuevos en el sentido que evidentemente la bioeconomía, en el marco de todas estas economías circulares, azules, naranjas, verdes, lineales, etcétera, la bioeconomía tiene un fundamento específico y es en el conocimiento de ciertos elementos de la biodiversidad, de ciertos procesos de biodiversidad que nos permitan usar esas riquezas que se tienen en algunos contextos geográficos para generar productos nuevos que satisfagan las necesidades humanas con un menor impacto social ambiental, con un menor impacto en contaminación, con un menor impacto en generación de residuos, con un menor impacto en consumo de materias primas, etcétera, etcétera. Y esa sostenibilidad está muy relacionada con la ecoeficiencia y evidentemente la bioeconomía también tiene un componente competitivo, porque muy en el fondo de la bioeconomía estamos hablando de bioprospección, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de negocios. La OSD también dice que la aplicación de la biotecnología tiene un gran potencial en la producción primaria. Podemos aplicar estrategias de bioeconomía a la producción agrícola y ganadera, por supuesto que sí, a la salud, a la industria, sí, y que la bioeconomía es una visión de entender el crecimiento económico que se fundamenta en elementos de la naturaleza, contribuyendo a la producción y al crecimiento económico de un conjunto, de una sociedad o de la economía como un sistema. Detrás del concepto de bioeconomía, así como hay detrás del concepto de economía circular, detrás del concepto de economía verde, etcétera, etcétera, hay bastantes contradictores, porque entonces aparece el fantasma de ahora vamos a ver toda la biodiversidad como un negocio, pero obviamente eso depende de las prácticas. Otro concepto bastante popular, por decirlo de alguna manera, tanto en la literatura académica como en los documentos de política, es el de la Unión Europea, que ellos definen a la bioeconomía como una economía que utiliza los recursos biológicos de la tierra y del mar, así como los desechos como insumos, o sea, aprovecha desechos como insumos para la producción de alimentos, así también como la producción industrial y energética. La bioeconomía es un procedimiento múltiple y es más que una metodología, más que contar con un constructo teórico como el que tiene la economía tradicional, con hipótesis, con teorías, con procedimientos. La economía más bien es una visión que involucra algo que es fundamental, y es que pensemos en el crecimiento económico bajo en carbono, con bajo impacto socioeconómico y ambiental, un crecimiento más equitativo, un crecimiento económico tal vez más justo, fundamentado en un ejercicio transdisciplinar, porque la bioeconomía es una visión transdisciplinar. Según la Sociedad Nacional de Bioeconomía del Blueprint, dice que esta bioeconomía está basada en el uso de la investigación y la innovación en las ciencias biológicas para crear actividad económica y beneficio público. Uno puede empezar a revisar críticamente la literatura que está disponible sobre bioeconomía, economía circular, y uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo nuevo de la bioeconomía? Evidentemente siempre nos hemos preguntado, y ha estado en varios de los documentos de política, al menos en Colombia, que el conocimiento de nuestros recursos naturales debería ser una base fundamental para nuestro crecimiento económico y para nuestro desarrollo y bienestar como nación. La bioeconomía nos dice lo mismo. Basémonos en el uso de la investigación más la innovación frente a las disciplinas de las ciencias biológicas para que podamos crear una actividad económica que sea de un beneficio público más amplio y más incluyente. La bioeconomía es una visión, es un enfoque que sin duda alguna es bastante pertinente para la situación que hoy como planeta estamos viviendo en la actualidad. De acuerdo a un documento que se llama la bioeconomía para el 3030, diseñando una agenda de política de la OSD, se estima que para el 2030, aunque principalmente en los países desarrollados o ingresos altos, la biotecnología como una subdisciplina de
volver aplicado el conocimiento en las ciencias biológicas, porque la biotecnología es una disciplina de construir, de generar conocimiento aplicado a partir de las bases de la biodiversidad, podría contribuir en un 35% de los productos químicos industriales de consumo global, hasta en un 80% de los fármacos y de los sistemas de diagnóstico médicos y un 50% de la producción agraria. Una biotecnología evidentemente aplicada con unos parámetros éticos y con unos principios de justicia social y de democratización de las tecnologías biotecnológicas que se generen. Porque si se descubre un procedimiento biotecnológico que nos permite generar mucho más cantidad de un alimento cualquiera, en una menor extensión de tierra y libre de agroquímicos y libre de insumos, pues estamos descubriendo una mina de oro. Pero si esa tecnología de biotecnología que se usó y esa investigación para descubrir esos procedimientos que nos permitan generar mayor cantidad de alimentos en menor extensión de tierra y con menor insumos químicos o orgánicos externos, si eso no está democratizado, vamos a continuar con los problemas de equidad. Y esas son una de las críticas que hay detrás de la bioeconomía cuando se empieza a pensar más allá de una visión como posición política de los países. Sin embargo, estimaciones como este documento de Bioeconomy 2030 nos muestran que evidentemente la bioeconomía tiene un impacto económico realmente muy promisorio. Otros datos importantes es que a nivel global, la bioeconomía podría contribuir al 2.7% del Producto Interno Bruto, 2.7% del Producto Interno Bruto de los países de la OCDE. Esto sin duda alguna es una cantidad de recursos económicos gigantescas. Algunas estimaciones de los economistas y académicos que propusieron en su momento la economía verde como una estrategia en que los países distribuían de una forma mucho más adecuada su presupuesto nacional para poder promover e incentivar sectores de la economía para que se volvieran más verdes y más limpios. Ellos hablaban que aproximadamente con un 2% del Producto Interno Bruto Global podríamos llegar a solucionar buena parte de los problemas sociales o ambientales del planeta. La bioeconomía entra en esta línea, es un ejercicio complementario, es una visión tanto económica como política como tecnológica complementaria. No estoy diciendo que la bioeconomía sea incompatible o mejor o diferente de la economía circular, del azul, la verde. Estoy diciendo que son estrategias, que son visiones y formas de ver el mundo que pueden ser perfectamente complementarios. Otros datos interesantes de la bioeconomía es, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se viene, digamos, implementando ya con una visión política. Para más o menos el año 2013, generó ventas por 2.1 trillones de euros y generó 18.3 millones de empleos. Estos son datos de Eurostat, que es un, digamos, repositorio de información a nivel global sobre el comportamiento económico de diferentes sectores de los países que hacen parte hoy en día de la Unión Europea. Y estos 2.1 trillones de euros adicionales de ingresos a los países por emprendimientos que tienen un enfoque de bioeconomía estaban relacionados principalmente con la industria de alimentos, con la industria de tintes y colorantes que tienen una cadena de producción orgánica o una producción más limpia y específicamente orientados a las innovaciones industriales que provienen de investigaciones biotecnológicas, tanto en el sector de farmacología, medicina, como en el sector de la producción y la gestión de alimentos. Entonces aquí podemos detectar unos elementos supremamente interesantes, porque si la bioeconomía realmente va a ser un potencial importante para un país, como el caso nuestro, que tiene unos niveles de biodiversidad, de riqueza biológica, de recursos naturales en una buena parte gigantescos e inexplorados, es fundamental que también pensemos cuáles son nuestras capacidades de investigación para aprovechar el tren de la bioeconomía, que es el que viene en este momento. Los países que son líderes, hay países líderes como Alemania, por ejemplo, Francia, e instituciones multilaterales como por ejemplo Naciones Unidas y el Banco Mundial, que están apostando a las estrategias de bioeconomía, que vienen generando documentos de política, lineamientos para que los países miembros de estos o beneficiarios o socios de estas organizaciones multilaterales, por ejemplo el Banco Mundial y las Naciones Unidas, incorporen visiones y estrategias políticas de bioeconomía para que se generen los incentivos adecuados y se pueda aprovechar ese conocimiento y esa riqueza en biodiversidad y en recursos naturales que tiene un país. Entonces, además de darnos cuenta que la bioeconomía es una visión técnica, política, económica del mundo,
bastante pertinente sin duda alguna y complementaria a muchas otras visiones, también hemos identificado que la bioeconomía se fundamenta en conocimiento, en un conocimiento de esa base de la riqueza natural que a través de la biotecnología, de la bioprospección o de otros procesos lo puedo aplicar para dinamizar una economía. Y también nos estamos dando cuenta que la bioeconomía es un proceso. Es un proceso que amerita una transición, porque inclusive en los países líderes con una inversión importante en investigación y en innovación, la bioeconomía no surgió de hoy tenemos una propuesta de política de bioeconomía, mañana estamos vendiendo 2.1 trillones de euros en elementos nuevos de bioeconomía. Es un proceso, y es un proceso que su duración, su velocidad para poder llegar a aprovechar los beneficios que potencialmente puede traer la bioeconomía, obviamente con criterios de equidad y con criterios de responsabilidad social y ambiental, depende de qué tan dispuestos estén los países de invertir realmente en procesos de innovación, de gestión y de rescate de los conocimientos tradicionales y culturales, porque somos un país que también es muy rico en eso. Colombia le ha venido apostando a la bioeconomía, digamos, desde algunos documentos de política, con elementos como estudios en biodiversidad, aprovechamiento de biotecnología. Colombia le ha venido apostando hacia esa transición, hacia una bioeconomía, a fortalecer los conocimientos de la biodiversidad del país, el reconocimiento de la diversidad de los territorios, pensar la bioeconomía como una visión de la forma de producir materias primas, insumos, con menores insumos, con menor impacto. Digamos que en los documentos de política pública, en los documentos técnicos, en algunas publicaciones que hablan de la bioeconomía en Colombia, uno encuentra todos estos elementos. Nuevas oportunidades, procesos que sean sostenibles, procesos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. La bioeconomía en Colombia se tiene que fundamentar en la biodiversidad, en la tecnología, en el uso sostenible, en recursos biológicos, genéticos. Entonces, digamos que la visión de bioeconomía que se viene construyendo en Colombia desde diferentes sectores, desde la academia o desde algunos documentos de política, reúne todos estos elementos de los conceptos globales que hemos visto de la bioeconomía. Si uno reuniera todos esos elementos, uno se encuentra con este tipo de diagramas muy interesantes donde uno de los propósitos de la bioeconomía es la sostenibilidad de los recursos, que sectores puedan aprovechar esos recursos biológicos de manera sostenible, que podamos hacer transformación con tecnologías limpias, que podamos usar la biotecnología, que podamos nosotros pensar en procesos eficientes, donde la innovación es fundamental. O sea, la bioeconomía es una visión del mundo, es un proceso de innovación, de gestión, de investigación y de ciencias aplicadas, por decirlo de alguna manera mucho más concreta, que reúne muchos de esos buenos deseos globales que tenemos nosotros frente al problema del crecimiento económico. Porque sin duda alguna necesitamos mantener unas economías estables, necesitamos seguir propiciando el desarrollo, ojalá una visión no tan economicista del desarrollo de, oh por Dios, el Producto Interno Bruto no va a crecer el próximo año en el 2.5%, ¿qué vamos a hacer? No ese tipo de crecimiento, no ese tipo de desarrollo, un desarrollo sostenible donde evidentemente el componente económico, la salud de la economía también es importante. Entonces la bioeconomía aparece como una forma de empezar a reconocer esas ventajas comparativas y competitivas que tienen los países, a empezar a generar programas que incentiven la innovación y la investigación para que en algún momento, al menos en el caso de Colombia y de muchos de los países megadiversos del planeta, Brasil, México, por ejemplo, se cumpla ese sueño de poder usar esa ventaja competitiva y comparativa única que se llama megadiversidad y evidentemente la diversidad cultural que nos acompaña a través de estos elementos. ¿Para qué Colombia le apunta a la bioeconomía? Entonces yo estuve revisando documentos y en mi ejercicio de investigación académica, yo trabajo mucho con valoración económica y con capital natural. Me terminé estrellando hace unos años con el concepto de bioeconomía, con un libro, un texto muy interesante que generó en su momento la Universidad Javeriana. Y la pregunta era, bueno, ¿para qué le apuntamos a la bioeconomía en Colombia? Y algunas de las respuestas que yo encontraba en múltiples textos sobre bioeconomía era para generar crecimiento, desarrollo y progreso. Pero mi pregunta era, ¿ese también es un anhelo del desarrollo sostenible, de la economía verde, de la economía azul? Para apalancar el crecimiento, también, para mejorar la competitividad,
específicamente de sectores tradicionales, para generar un alto valor agregado a la biodiversidad. Yo creo que esto es uno de los puntos fuertes y diferenciales de la bioeconomía frente con otro tipo de apuestas o de visiones como la economía circular, la verde, la azul, la naranja. Nosotros tenemos un país con altos niveles y valores de biodiversidad. Fundamental que pensemos en serio a buscar estrategias que nos permitan darle un valor agregado a esa biodiversidad. Fortalecer conocimientos en el país, generar nuevos productos, desarrollo sostenible, nuevos empleos, hacer parte de las dinámicas de los nuevos negocios globales y sostenibles, donde el consumidor a nivel global cada día está más informado, cada día es más escéptico o más crítico de lo que consume, de lo que usa, y ahí los negocios tradicionales también tienen una oportunidad interesante de encontrar en los procesos metodológicos, teóricos, en esas visiones de la bioeconomía, una oportunidad para adaptarse a un mundo donde también los consumidores están cambiando. Porque la percepción de consumir limpio, de consumir con menor impacto social, no es un cuento de moda, es algo que se ha instalado en las masas sociales en buenas partes del planeta, inclusive en Colombia también ha venido creciendo esos niveles de percepción de demanda de recursos y de productos que se produzcan de una forma más limpia, más equitativa, más sostenible, más responsable social o ambientalmente. La bioeconomía también tiene un potencial fundamental para la mitigación del impacto ambiental, porque si cambiamos la forma como hacemos las cosas o encontramos en la biotecnología, en la bioprospección, en la investigación de las ciencias biológicas aplicadas a la solución de problemas, sin duda alguna es factible que en algunos campos más rápido, en otros tal vez muy lejano, podamos encontrar nuevas formas de producir nuevos elementos que reemplacen las formas tradicionales y evidentemente nos ayuden a, como ven en el último punto ahí, cuidar el planeta. Junto con la bioeconomía, aparecen unos cómo. Ya sabemos para qué es importante la bioeconomía y cómo sería la bioeconomía, digamos, tener una entrada importante en un país como el nuestro. Ahora la pregunta es ¿cómo? Hay estos bullets que ustedes están viendo acá, estas líneas, son tomadas también de diferentes textos. Algunos dicen que una primera manera de empezar a aplicar la bioeconomía o empezar a hacer que la bioeconomía como visión, como estrategia funcione, es generando estrategias de uso responsable, eficiente y sostenible de los recursos biológicos. Nuestra normativa y nuestra Constitución Nacional nos piden que hagamos eso, por ejemplo. Realizando una producción, un aprovechamiento y un uso sostenible de la biodiversidad. Ahí hay bastante trabajo en un país como el nuestro. Aprovechando la biomasa residual. Ahí también tenemos una gran oportunidad como país. Aplicando nuevas tecnologías sobre recursos biológicos, biotecnología, nanotecnología, tecnologías de información y comunicación. Desarrollando ciencia, generando atracción de inversión extranjera, impulsando la investigación. Si ustedes se dan cuenta, nosotros habíamos visto que la economía es una visión, una forma que nos invita a pensar en múltiples estructuras para poder transitar a economías más limpias, que se fundamenta en conocimiento y en investigación tanto básica como aplicada, y que es un proceso. La bioeconomía es un proceso donde es necesario que aumentemos el conocimiento de la biodiversidad en nuestro país, que miremos cómo podemos estimular o generar en un país como el nuestro una masa crítica de profesionales, de investigadores, de académicos, de técnicos, que también se formen y trabajen en vertientes como la biotecnología, la bioprospección, entre otras, para que podamos tener una masa crítica de un capital humano que es necesario para que la bioeconomía despegue. Además de ser la bioeconomía una visión del mundo, además de ser la bioeconomía fundamentada en el conocimiento, además de ser la bioeconomía una estrategia que significa un proceso, la bioeconomía también necesita de un capital natural para que se genere y evidentemente cuando despegue y crezca, pensándolo desde un punto de vista macro en una sociedad más grande, la bioeconomía también va a fortalecer positivamente en retroalimentación positiva ese capital humano en diferentes partes del mundo y ojalá nos toque en el caso de Colombia. Junto con el concepto de bioeconomía, hay otro concepto que, digamos, no es tan reciente como el de la bioeconomía, que es el concepto de servicios ecosistémicos, que, por ejemplo, hace parte
de nuestras políticas nacionales, como la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, donde, sin decirlo taxativamente, la bioeconomía tiene un campo de acción y navegación interesante en esa política de biodiversidad colombiana del año 2012. ¿Qué son los servicios ecosistémicos y por qué los traigo a colación? Los servicios ecosistémicos son un concepto relativamente antiguo, que empezó a tener, digamos, fuerza a nivel de la academia a partir de la década de los 90, donde a partir de la evaluación de los ecosistemas del milenio, ese gran esfuerzo global para determinar entre el año 2001 y 2005 el estado actual de nuestros ecosistemas en el planeta y cómo ese estado actual de los ecosistemas en el planeta afecta el bienestar y la economía de los seres vivos, se pone de manifiesto este concepto. Con esta publicación de Ecosistemas y Bienestar Humano, que es el volumen 1 de la publicación del Millennium Ecosystem Assessment, de la evaluación de los ecosistemas del milenio, digamos que aparece algo que es obvio para muchos seres humanos, campesinos, pescadores, comunidades tradicionales, étnicas, no étnicas, e inclusive nosotros mismos, y es que todos los seres humanos necesitamos de un buen y adecuado funcionamiento de los ecosistemas y la naturaleza para sobrevivir. Si yo pudiera resumir casi las 700 páginas de estos estudios, el mensaje político que hubo con este Millennium Ecosystem Assessment es que la naturaleza y su funcionamiento adecuado, esos procesos ecosistémicos nos generan bienestar, de forma directa o indirecta, y que ese bienestar es posible analizarlo desde un punto de vista económico. Y por eso aparece sobre el año 2004-2005 una iniciativa global que se llama la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad, o programa TIP, que empezó a generar procedimientos, protocolos de medición y de evaluación, de entender ese potencial económico que los ecosistemas tienen hacia nosotros. Obviamente, detrás del concepto de servicios ecosistémicos, que básicamente son los beneficios que todos los seres humanos obtenemos de forma directa o indirecta de los ecosistemas, o como plantean algunos autores un poco más elaborados, nosotros obtenemos servicios ecosistémicos como agua para beber, como madera para construcciones o artesanías, como alimentos, gracias a una serie de procesos y funciones ecológicas que desde muchísimos puntos de vista son los que generan nuestro bienestar. Entonces, evidentemente, lo que este concepto impulsa es que la naturaleza y el funcionamiento de los ecosistemas nos generan muchos bienes que son fundamentales para nuestro bienestar y nuestras economías a todas las escalas, unos procesos de regulación que si no funcionan bien, que si los impactamos de forma indirecta pueden afectar nuestro bienestar, nuestra salud y nuestras economías, y evidentemente una dimensión cultural que es fundamental, porque como les mostraba en la diapositiva de nuestra introducción, sin lugar a dudas todos tenemos visiones culturales, modelos mentales, que nos diferencian como individuos o como colectivos, frente a lo que es la naturaleza, la biodiversidad y el bienestar. Este concepto de servicios ecosistémicos que empieza a moverse entre estas economías de formas y colores, lo que nos brinda son herramientas metodológicas, porque nos dice, hombre, si todos los seres humanos dependemos en diferentes escalas, de acuerdo a nuestra ubicación, rol, etcétera, etcétera, del funcionamiento de los ecosistemas de manera directa o indirecta para nuestro bienestar, pensemos, por ejemplo, en un pescador en un manglar, donde su sustento depende del funcionamiento adecuado del manglar y de la existencia del manglar. Si ese manglar es completamente transformado, no solamente su bienestar, sino toda su visión cultural del mundo también va a cambiar. Entonces uno dice, ok, ¿qué sabemos de los servicios ecosistémicos en un país como el nuestro? ¿Qué sabemos de los servicios ecosistémicos en Colombia? ¿Qué sabemos del aporte de la naturaleza al bienestar de los seres humanos? Porque a partir, y es la propuesta que yo traigo en esta ponencia el día de hoy, a partir del conocimiento adecuado de los servicios ecosistémicos, de esos beneficios que los seres humanos obtenemos a diferentes escalas en Colombia, además recordemos que somos un país de regiones. La biodiversidad, los ecosistemas y la forma de apropiarnos de ella y entenderla en el Caribe es distinta al Pacífico, a los Andes, a la Amazonía, a la Altillanura y la Orinoquía. Entonces, si nosotros identificamos esos elementos que se llama capital natural, sin duda alguna podríamos darle una base teórica mucho más interesante para poder hacer una focalización más adecuada de esas investigaciones, aplicadas para poder detectar oportunidades reales de bioeconomía, porque la bioeconomía se fundamenta
en un conocimiento aplicado que genera un negocio que es más limpio, más adecuado para generar ingresos y bienestar, ojalá de una forma más equitativa y justa. Detrás de la aplicación de este concepto de los servicios ecosistémicos como un marco teórico que nos permite soportar economías verdes, azules, bioeconomías, etcétera, hay un montón de publicaciones, algunas de la revista Science, de foros de política, otros relacionados con ecología, otros relacionados con deforestación, con el rol de la naturaleza en la sostenibilidad y el mantenimiento del desarrollo económico, cómo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos hacen una interfase entre la política y la ciencia, porque cuando un político dice es que estas comunidades dependen de estos servicios ecosistémicos para su subsistencia, ahí ya también tenemos una carga ideológica y una carga política que es necesario para que las cosas sucedan. Gústenos o no, estamos en un país donde todos somos animales económicos en alguna medida y donde todos estamos también en un marco de ideologías y de políticas sociales, económicas, culturales. Hay evidencias, hay países que han avanzado muy fuerte como México identificando su capital natural, otros a nivel global que han impulsado estrategias que nos permiten entenderlo. Y esto también ha empezado a permear a la empresa privada. Organizaciones como Disney, como Marriott, como Toyota, las que ustedes están viendo ahí, o como Río Tinto, en la imagen de aquí abajo, que son unas grandes mineras a nivel global, absolutamente criticadas muchísimas veces por todo lo que son sus maneras de manejar el mundo, digamos, la economía extractiva es algo que tiene muy mal al planeta. También están involucrando principios de valoración económica, principios de optimizar y manejar recursos en sus diferentes negocios. Empiezan a aplicar propuestas metodológicas como la valoración corporativa de los ecosistemas, que cuando uno la mira en detalle, son esos procesos que empiezan a hacer algunas empresas de valorar de forma objetiva, crítica, técnica y transparente todas sus dependencias en recursos naturales y servicios ecosistémicos, todos sus impactos en recursos naturales y servicios ecosistémicos, para poder optimizar procesos, para poder reinventarse de alguna manera o para poder ser más ecoeficientes, para poder ser, digamos, más limpios y para generar un menor impacto. Parte también de los principios de la bioeconomía. A lo que voy es que hay herramientas y que este es un proceso que a nivel global se viene dando. Si bien esta publicación de la valoración corporativa de los ecosistemas, la que está en la parte inferior izquierda, es un trabajo publicado sobre el año 2012, reúne estrategias de trabajo con aplicaciones generales de la bioeconomía a procesos industriales y también de la ecoeficiencia y de la producción más limpia que se vienen adelantando desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Pero tenemos un problema de conocimiento importante en un país como el nuestro. Si bien esta es una publicación del año 2011, aquí ustedes pueden ver que los países que están en color claro, como amarillito claro, como no sé, color así como amarilloso claro, donde está Colombia, el color de Colombia, son países que al menos para el año 2011 tenían posiblemente 0 investigaciones realmente adecuadas sobre los servicios ecosistémicos y la relación económica de la naturaleza con los seres humanos. Esta publicación que salió en el año 2011 en el Journal of Applied Ecology hace una revisión bastante crítica sobre las necesidades de información. Entonces uno queda un poco preocupado porque queremos hacer economía naranja en Colombia, queremos hablar de bioeconomía, por supuesto que se puede hacer, pero si queremos que esto sea una política nacional, evidentemente tenemos que invertir un poco más en conocimiento. Aquí quiero hacer un análisis intermedio, ya aproximándome un poco al cierre de mi ponencia, y es que hay unos factores que pueden impulsar la bioeconomía en Colombia. Por ejemplo, la abundancia de los recursos naturales y biológicos. Además, este es un paralelo con los factores que han impulsado la bioeconomía en países líderes como Alemania y en otros países de la Unión Europea. Aquí tenemos, por encima de muchos en el planeta, una abundancia importante de recursos naturales y biológicos. Obviamente también, al tener una megadiversidad, también tenemos una vulnerabilidad intrínseca que es importante analizarla. Sectores económicos primarios fuertes. Yo a esto le coloco una interrogación, porque nuestra economía se fundamenta en muchos sectores primarios, pero no sé, y esa es una reflexión, qué tan fuertes son realmente nuestros sectores económicos primarios. Pensemos solamente en el agrícola, por no meternos con el ganadero, pero para que poder tener una bioeconomía tenemos que avanzar hacia sectores económicos fuertes. No quiere decir que no se pueda, son elementos que de manera crítica tenemos que tener en la cabeza.
Cadenas de valor agroalimentarias, pesqueras o de madera con especialización tecnológica. Eso también tendríamos que revisarlo, porque en procesos agroalimentarios, pesqueros y en manejo forestal tenemos también como país una ventaja competitiva y comparativa gigantesca, que con un poco más de conocimiento podríamos también orientarla hacia esa gran visión de la bioeconomía. Importantes sectores químicos u otros sectores industriales que busquen la sustitución de recursos fósiles a los recursos biológicos. Tenemos que recordar que buena parte de nuestro Producto Interno Bruto depende de la exportación de petróleo. Eso per se no es malo, es la forma como está estructurada nuestra economía, pero en lugar a dudas necesitamos una diversificación de nuestra matriz económica. Sectores empresariales bien desarrollados y con interés de innovar. A mí eso me sigue generando algo de preocupación. Si bien los sectores empresariales y la innovación han tenido un desarrollo en las últimas 2 décadas en Colombia, son muy pocos los estudios que sistematizan y evalúan lecciones aprendidas para que las demás empresas y los demás gremios también puedan aprender. No es solamente generar conocimiento, es la forma como el conocimiento se distribuye y se comparte, porque yo soy de los que cree que el conocimiento es un bien público que cuando se comparte se enriquece, para que podamos tener esos elementos y tener capacidades de educación superior, investigación e innovación que son fundamentales para la bioeconomía. ¿Por qué traigo estos elementos a colación? Porque si bien tenemos unas oportunidades en muchos sectores de la economía donde podemos aplicar la bioeconomía, en agrícola, pecuario, alimentos, cosméticos, farmacéuticos, textiles y confecciones, y también tenemos un capital natural en Colombia que es gigantesco, porque tenemos un capital natural que son esos ecosistemas que nos generan un flujo importante de servicios ecosistémicos que si los aprovecháramos y los analizáramos de una forma mucho más eficiente, podríamos nosotros desde muchos puntos de vista encontrar nichos, encontrar prioridades. Somos un país con recursos limitados en la investigación y en la conservación y en la gestión ambiental. Entonces, de por sí ya tenemos que hacer unas priorizaciones mucho más eficientes. Si nosotros entendiéramos el capital natural de Colombia, si nosotros supiéramos dónde están esas relaciones, si nosotros pudiéramos identificar ese capital natural crítico o esencial en Colombia, obviamente la biodiversidad per se es importante, pero estoy pensándolo en términos de bioeconomía, en ese principio, ese capital natural crítico que nos represente unas oportunidades para entender relaciones, para investigar, para generar investigación aplicada, que nos permita medir esos stocks, medir esa información, que nos permita acercarnos a medidas de ese capital, podríamos nosotros tener información que sin duda alguna nos ayude a transitar hacia una bioeconomía o una economía al menos mucho más sostenible. Fue por estas preguntas que sobre el año 2010 arrancó la Estrategia Capital Natural de Colombia. Esta presentación, ustedes pueden buscar Capital Natural de Colombia en Google y van a poder descargar la presentación y pueden descargar, digamos, todo lo que hemos venido trabajando. A partir de esta estrategia que busca integrar esfuerzos entre ONGs y universidades para generar conocimiento base de nuestros ecosistemas, para poder entender la relación entre ecosistemas, servicios ecosistémicos, economía local, regional y bienestar humano, para ojalá permear e informar adecuadamente políticas públicas. Hay algunos resultados que me gustaría compartirles ya para cerrar esta presentación. Hemos investigado ¿cuál es el valor de los servicios ecosistémicos de los Andes colombianos? ¿Cuánto perderíamos nosotros en bienestar si no cuidamos y manejamos adecuadamente la gestión hídrica de nuestras regiones de los Andes en Colombia? Hemos aprendido a generar documentos para valorar económicamente esa biodiversidad y para entender esas relaciones entre servicio ecosistémico, capital natural, potencial económico, para tal vez poder priorizar aproximaciones de la bioeconomía. Hemos venido avanzando en entender, en el caso de Colombia, una publicación, una investigación sobre el año 2013, cuáles son esos servicios, esos bienestares económicos que nos generan los anfibios y los reptiles en Colombia. Colombia es un país que en algunos momentos ocupa el primer lugar, en otros el segundo lugar, en diversidad de anfibios, de ranas, a nivel global. Entonces, ¿cuáles son esos servicios ecosistémicos que nos proveen estos organismos, principalmente a los sistemas agrícolas de todo el neotrópico y de Colombia, que nos puedan permitir a nosotros pensar
en arreglos agroforestales con ejercicios de bioeconomía donde aprovechemos estas funciones de la naturaleza que lo hacen normalmente algunos anfibios, control de plagas, movimiento de biomasa, y que lo podamos potenciar hacia una mejor producción más sostenible de alimentos. ¿Cuál es esa ecología que está detrás de esos servicios ecosistémicos? Porque como esto es una ciencia integral, una aproximación integral, tengamos elementos que nos ayuden a medir. Y nuestro interés por los anfibios era pues por el potencial de biodiversidad que tiene Colombia. Algunos elementos de estos involucrados en algunas políticas de biodiversidad en el Distrito Capital que trataron de involucrar elementos de biodiversidad. ¿Cómo podemos aplicar estas metodologías de la bioeconomía cuando trabajamos con comunidades rurales pobres en Colombia, en Boyacá, con recursos económicos muy limitados? Claro que se puede. Podemos generar procesos de innovación también en esos escenarios. ¿Cómo podemos pensar nosotros que el reconocimiento de los servicios ecosistémicos y sus impactos económicos, ambientales y sociales son fundamentales para que podamos construir unas mejores políticas ambientales urbanas? Sobre esto hemos venido trabajando con algunos profesores de la Javeriana como Nicolás Urbina desde el año 2011. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar esos valores de los servicios ecosistémicos en regiones como La Guajira para poder superar barreras sociales y étnicas y para poder integrar el trabajo de comunidades campesinas con comunidades indígenas a través de instrumentos económicos que reconozcan ese valor de la naturaleza y que sean un motor de impulso y de crecimiento sostenible de las comunidades? Este trabajo de Capital Natural de Colombia número 3 es un libro que empieza a entender esos elementos en la región Caribe colombiana. ¿Cómo nosotros podemos innovar en la gestión hídrica cuando tenemos cuencas completamente áridas en Colombia? Sobre eso hemos venido avanzando con profesionales de diferentes universidades. ¿Qué tan efectivas son nuestras áreas protegidas realmente para que nosotros podamos avanzar en este tipo de estrategias y trabajos? ¿Cómo nosotros podemos incluir esa dimensión cultural en el mapeo y en la gestión de servicios ecosistémicos, en este caso para comunidades de la Amazonía colombiana, para que esa bioeconomía, para que esos potenciales de crecimiento económico local a partir del conocimiento de la biodiversidad no vulneren sus visiones del mundo como grupos étnicos? ¿Cómo podemos implementar o incluir toda esta información en el ordenamiento del territorio en Colombia? ¿Cómo nosotros podemos entender que la economía, que el reconocimiento de esos valores, de esas potencialidades reales que nos da la biodiversidad a nosotros como colombianos, nos permiten tal vez trazar algunas prioridades claves que nos ayuden a luchar contra la pobreza y la inequidad en un tiempo en el que el riesgo ecológico se incrementa? Este fue el último libro que publicamos de la Estrategia Capital Natural de Colombia en el año 2017 y reúne todas estas lecciones que les estoy compartiendo hoy de forma muy rápida. ¿Cómo nosotros podemos generar procesos metodológicos? Y este es un caso bien controversial, que es una publicación donde adelantamos la valoración económica del impacto que tendría el puerto de alta profundidad, el puerto de profundidad en el Golfo de Tribuga y Cabo Corrientes, donde demostramos que el peor negocio en términos de biodiversidad, de crecimiento económico, obviamente todos conocemos la importancia de la biodiversidad del Golfo de Tribuga en ese sector del Pacífico colombiano a nivel de país. Pero coloquémoslo en números, coloquémoslo en un valor que diga cuánto va a perder el mundo y nuestras sociedades de mangleros, de comunidades del Pacífico y el país por la construcción de un puerto como estos. Los valores nos daban 232 millones de dólares al año con un ejercicio de aproximación y analizábamos cuáles eran los sectores que con un poco de innovación, que con un poco de valor agregado, con un poco de organización en el turismo y en la pesca, con esa visión de la bioeconomía, se podría generar un mayor valor agregado para esas comunidades sin afectar tan radicalmente sus medios de vida y sin perder 916 hectáreas de manglar que son fundamentales para el país. Y así hemos venido, digamos, construyendo información, casos en la Sierra Nevada de Santa Marta, de cómo el cambio climático puede llegar a impactar a largo plazo a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo podemos generar innovación en la manera de que ellos produzcan mejor sin afectar sus prácticas culturales, sin imponerles un paquete tecnológico venido de otro lado? No, es cómo construimos un paquete tecnológico de innovación agrícola en sus territorios desde su cosmovisión. Las estrategias han sido muchas, tenemos una muestra representativa del país, aún nos falta muchísima información, tenemos un vacío de conocimiento que aún nos debe permitir
entender y saber cómo podemos también aprovechar ese potencial que hay en las áreas protegidas de nuestro país y del planeta. Esta fue una investigación global en la que yo participé, publicada en la revista Science en mayo del 2019, en el cual hacíamos un análisis sobre qué tan incierto era el futuro de las áreas y aguas protegidas en un país como Colombia. Porque es que la bioeconomía no es solo biodiversidad, la bioeconomía también es política. Entonces, ¿dónde están esas áreas protegidas de Colombia, puntos azules, donde el mismo gobierno nacional ha tomado medidas que ha permitido relajar las acciones de conservación y vamos a tener una mayor pérdida de biodiversidad probablemente? ¿Cómo nosotros podemos entender los funcionamientos de la Amazonía para que podamos empezar a entender desde un enfoque que es la resiliencia, cuáles son esos valores bioeconómicos, económicos, servicios ecosistémicos claves que nos van a permitir de verdad pensar en unos negocios de bioeconomía sin que tengamos una mayor pérdida de biodiversidad y sin que tengamos un mayor daño social y cultural, porque hay que reconocer que todos somos distintos y que esos elementos étnicos, culturales, esas cosmovisiones del mundo son tan válidas como la mía o como la de cualquiera de los que nos estén escuchando la tarde de hoy. ¿Dónde está ubicado esas áreas de amenazas importantes en toda la cuenca amazónica? ¿Dónde están ubicadas esas áreas de prioridad de conservación? Porque sabemos que existen una biodiversidad realmente importante en la cual podríamos orientar investigaciones controladas de bioprospección o de biotecnología. Pero para Colombia, no para las multinacionales extranjeras. ¿Dónde está ubicado ese capital natural esencial que si lo destruimos afectamos el balance productivo de toda la Amazonía colombiana? Ah, que si lo gris es importante. Sí, por supuesto, todo es importante. Pero lo verde es lo esencial. ¿Cómo vamos a hacer para manejar esta riqueza? ¿Dónde están esas amenazas? ¿Dónde están esos elementos? ¿Qué sabemos sobre agroforestería tropical para que empecemos ahora a pensar que tenemos un potencial gigantesco en bioeconomía aplicada a sistemas agroforestales, que además de producirme comida más limpia, ojalá más barata o al menos más sostenible en el tiempo, también me provea servicios ecosistémicos que me ayuden a capturar gases de efecto invernadero, a mejorar la regulación de hídrica y otros. En esto también hemos estado trabajando en los últimos años con diferentes colegas, porque nuestra idea es generar conocimiento a diferentes niveles para que finalmente, junto con herramientas técnicas y metodológicas para medir todos estos valores de la biodiversidad, nosotros podamos llegar a entender, por ejemplo, cómo los murciélagos en Colombia son fundamentales para la producción de muchos de los alimentos que tenemos en el país y cómo generar estrategias de manejo y de conservación nos pueden ayudar no solamente a conservar organismos, sino a reducir la dependencia de insumos para tener una bioeconomía agrícola en algunas regiones del país mucho más limpia. Este es un trabajo que recientemente lo logramos publicar hace un par de semanas. La bioeconomía es mucho más que biodiversidad. La riqueza natural que cuenta Colombia hoy en día es fundamental, pero debemos trabajar en mejorar el conocimiento y en democratizar el conocimiento. Por eso, Capital Natural de Colombia, ustedes pueden descargar absolutamente toda la información que está disponible sin ningún costo. Está en español, está en inglés, en otros temas. Porque no solamente debemos quedarnos con la promesa de que eso puede ayudar a que nuestro PIB pueda crecer un 3.4 o pueda verse representado en un 3.4% con desarrollos bioeconómicos, sino pensar cómo desde el punto de vista político esos beneficios se van a distribuir de manera justa y equitativa. Porque si la bioeconomía que se fundamenta en resultados de la biotecnología no llega a distribuirse de forma equitativa, vamos a tener los Bayers, los Monsantos de siempre y no vamos a tener realmente una distribución de los beneficios. Vamos a inventarnos un negocio, sí, tal vez sostenible y limpio, donde vamos a tener otros jugadores y otras grandes multinacionales y vamos a seguir siendo proveedores de materia prima. Eso era básicamente lo que quería compartirles en la tarde de hoy, unas reflexiones generales sobre todos estos temas de bioeconomía, una visión de lo que hemos tratado de adelantar en Colombia, solo para empezar a ambientar una discusión y por supuesto no para cerrarla, sino simplemente para ambientarla. Mil gracias por su paciencia y su atención en la tarde de hoy. Muchas gracias, profesor César. Excelente presentación. Agradecemos su generosidad en compartir con nosotros su conocimiento sobre estos conceptos, antecedentes, lineamientos sobre bioeconomía en Colombia, cómo aprovechar nuestro capital natural
y todo lo que tiene que ver con la valoración de nuestros servicios ecosistémicos, más por toda la introducción que usted nos menciona sobre que somos un país megadiverso, pero pues claramente tenemos que tener un lineamiento claro hacia dónde debemos apuntar como país. Y sobre país, en una sociedad que queremos basarla en el conocimiento para su competitividad desde una manera sostenible, tal y como usted lo mencionó. Entonces, para el segmento de preguntas le doy paso a mi compañera Nancy Mejía, no sin antes mencionar saludos a aquellas personas que nos están acompañando, por ejemplo, a Viviana Hernández, quien es egresada de la Universidad Nacional y que el día de hoy nos está acompañando, a Irma Guzmán de la Secretaría de Planeación, a Emilia Salinas de la Universidad de CESI, a otras personas que están del SENA. Les agradecemos estar con nosotros en esta jornada académica y damos paso entonces a las preguntas que nos tiene Nancy. Bienvenida, Nancy. Muchísimas gracias, César. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bioeconomía y economía circular? Desde mi punto de vista, sin pretender hacer un análisis conceptual profundo, la economía circular, que también tiene un principio de cómo genero procesos industriales y de producción con la menor dependencia de recursos y la menor generación posible de residuos, tiene unas aplicaciones mucho más amplias, la economía circular, porque yo puedo, digamos, establecer procesos de economía circular o visiones o trayectorias de economía circular en la industria automotriz, en la industria metalmecánica, en la industria de sistemas. La bioeconomía persigue el mismo principio, pero está mucho más enfocada, está mucho más orientada a aprovechar esa diversidad y esa riqueza de biodiversidad y de recursos naturales y el conocimiento que se genera a partir de esos recursos, no tanto para corregir errores de diseño, porque la economía circular dice, lo que pasa es que como estamos haciendo las cosas están mal diseñadas, por eso es que tenemos tanta basura, tanta obsolescencia programada y demás en lo que consumimos. La bioeconomía dice, nos concentramos en los elementos de la biodiversidad y la naturaleza para generar productos nuevos, para generar nuevas lógicas de negocio, más allá, aunque también es compatible, que generar mejoras en procesos ya existentes. Yo creo que esa es una diferencia tal vez fundamental en lo conceptual entre esas dos, que también muestra desde muchos puntos de vista su posible compatibilidad, porque están en conjunto, serían completamente complementarias. Muchísimas gracias. Tenemos la segunda pregunta. ¿Podría la bioeconomía competir con el capitalismo o la economía actual y de qué manera? Esa pregunta me parece muy interesante y quisiera simplemente hacer una reflexión. El capitalismo al cual como grueso de la sociedad lo hemos culpado de la inequidad, de la contaminación, de los problemas sociales, el capitalismo, ese demonio del capitalismo, es básicamente una herramienta. El capitalismo es una herramienta. La economía tampoco es el culpable de los problemas ambientales, más bien ha sido la forma como se ha adelantado la práctica económica o la implementación de la economía. Volviendo al punto, yo no creo que, yo no orientaría mi reflexión, y es mi posición personal, o sea, y técnica desde mi formación. Yo no diría que la bioeconomía o estas economías alternativas, hablemos solo de la bioeconomía, pueda competir con el capitalismo. Si partimos desde el punto de vista que el capitalismo es una herramienta, que la hemos usado muy mal por malas prácticas económicas, por malos economistas, por unas ideologías políticas espantosas. El año pasado tuve la oportunidad de leerme el libro Capital e Ideología de Thomas Piketty, y ahí uno llega a la conclusión desde el punto del análisis económico que el capitalismo es una herramienta. La bioeconomía lo que podría ayudar es hacer un capitalismo un poco más justo, un poco más limpio, pero necesitamos cambios de ideología, porque la inequidad, la desigualdad, no las promueve una ciencia como la economía, sino unas ideologías políticas de cómo se ve el mundo. Si esas ideologías no las cambiamos, ni la bioeconomía, ni la economía azul, ni todas juntas van a luchar contra el capitalismo. Necesitamos usar esa herramienta, pero para un bien mayor, no para un bien privado. El problema es de ideología. Okay.
Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué experiencia exitosa de implementar de esta estrategia de bioeconomía en Colombia conoce y cuáles serían las cosas a resaltar? Uy, conozco varias. De hecho, me gustaría centrarme en unas. A ver, ¿cuál podría decir? Por ejemplo, en la cuenca del río Ranchería, en la Guajira colombiana, junto con los Kogi, especialmente los Wigua, y comunidades de campesinos y colonos en una región que se llama Marocaso, se logró implementar, a partir de todos los conflictos sociales, logramos implementar un intercambio de saberes, donde los hermanos mayores nos ayudaron un poco a los hermanos menores, porque esa era la regla, teníamos que respetar eso, a mejorar ciertos sistemas de producción y de cultivo, donde se empezó a innovar fuertemente en aplicar algunos procesos de biotecnología que se venían adelantando en universidades como en la Jorge Tadeo Lozano para mejorar la producción de suelos y de café, y se empezaron a generar cafés de exportación, cafés especiales de muy altísimo nivel y un valor agregado casi único, que el café Wigua, esa es la marca, que les está generando unos beneficios económicos no solamente a los Wigua, sino también a los campesinos. Ese es un caso muy peculiar y muy particular de bioeconomía que lo tengo muy presente y que me llama mucho la atención. Yo he leído y he visto muchos textos y experiencias, he estado en conferencias donde se muestran, por ejemplo, investigaciones en bioprospección para usar algas marinas, en las que también somos muy ricos en nuestro Caribe y Pacífico colombiano, como suplementos alimenticios. Está demostrado que tienen mucha más proteína que cualquier otro alimento, pero se quedan en buenas ideas, porque como no hay una estructura institucional que nos ayude a apalancar adecuadamente y masificar esto, terminan siendo negocios muy chiquitos, negocios muy puntuales. Estamos en una bioeconomía aún en Colombia, desde mi punto de vista, no lo podemos compartir, por supuesto, completamente anecdótica. Lamentablemente. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál podría ser una estrategia o línea de acción viable para integrar un concepto tan importante en las políticas nacionales de Colombia? Yo creo que tenemos que, desde mi punto de vista, esa es una pregunta muy difícil, la verdad es muy difícil, es muy, muy difícil, porque si tuviéramos la respuesta a esa pregunta estaríamos en otro nivel. Tal vez pueda yo detectar 3 elementos que son fundamentales y un elemento que considero estructural. El primer elemento fundamental es que deberíamos tener unos gobiernos que le apuesten desde el punto de vista del presupuesto nacional más con recursos a la investigación y a la innovación. Un tema fundamental, más no estructural, son recursos económicos. De nada nos sirve tener un ministerio de ciencia, investigación y tecnología si sigue teniendo un presupuesto chiquitito como lo tenían otras instituciones en el pasado. Necesitamos una base de recursos. 2, con esa base de recursos debemos generar procesos de innovación, inclusive en las mismas academias. Son muy pocos los programas de biotecnología, son muy pocos los programas de bioprospección en Colombia a nivel de formación universitaria que realmente están generando investigaciones domésticas para el consumo del país. Cuando me refiero a domésticas, es solucionando problemas del país que tienen un impacto adecuado. O sea, la academia tiene un papel fundamental, pero la academia también tiene que empezar a migrar, y yo hago parte de la academia, no solamente desde la ciencia teórica, sino también a la ciencia aplicada. Ese es otro elemento, que si tenemos mejores recursos, podemos tener una mayor posibilidad de capitalizar ideas. Porque con esos 2 elementos podemos construir un capital humano que nos ayude a pensar y a construir nuevos elementos. Pero todos estos 3 elementos se fundamentan en algo estructural, y es el modelo de gobierno y el modelo político que estamos seleccionando en Colombia cuando votamos o no votamos. Eso es estructural, eso yo no lo puedo resolver. Sobre eso hay también toneladas de papel escrito sobre el comportamiento del votante frente a los problemas ambientales. Pero, ¿qué está en nuestras manos? Como nosotros no somos los responsables de distribuir ese presupuesto, pero podemos socialmente presionarlo, no estoy invitando a ninguna movilización, sino a una presión social, digamos, informada. Como nosotros, digamos, no podemos meternos en las academias que quieran generar nuevos programas de bioprospección, pero sí podemos empezar a generar redes de conocimiento. Otro elemento estructural es compartamos lo que estamos trabajando. A mí me emociona y me entusiasma un espacio como este del Jardín Botánico, porque es una oportunidad para que conversemos de lo que estamos haciendo y sepamos que sí se están haciendo cosas. Mientras esos cambios fundamentales y estructurales se dan,
nosotros tenemos la obligación, si trabajamos en la investigación o estamos interesados en estos temas, de informarnos, de compartir información, de hacer parte de redes o de propiciar la construcción de redes donde estos conversatorios se vuelvan una práctica permanente y no un evento esporádico. Gracias. Okay. Tenemos a alguien anónimo que nos pregunta, ¿se podría integrar la bioeconomía con otra ontología para formar una tercera vía más completa? ¿Y cuál podría ser? ¿Me repites la pregunta? ¿Se podría integrar la bioeconomía con otra ontología para formar una tercera vía más completa? ¿Y cuál podría ser? Es posible, es posible, es posible. Yo tendría una pregunta, ¿para qué? Pero es posible. De hecho, la economía circular integra posturas de la economía verde, integra posturas de la ingeniería ecológica, integra posturas del modelado de ciclos de vida, de los ciclos de producción industrial. Si yo pudiera pensar como César Ruiz, una función interesante, yo tomaría elementos claves de la economía circular, pero ¿cuáles elementos? Como esa crítica al diseño de los productos a diferentes escalas, y lo haría hermanito de la bioeconomía, que tiene unas bases un poco diferentes. Teóricamente se podría hacer, la pregunta sería hasta dónde eso tendría una aplicabilidad. Pero claro que se puede hacer. De hecho, muchas de estas construcciones teóricas de la economía de colores, eso sí es una caricatura mía, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, la economía azul, verde, naranja, son precisamente de la fusión de esos conceptos. El mismo concepto de servicios ecosistémicos viene de una construcción entre algunos elementos de la ecología y conceptos de la ecología y otros conceptos que vienen de las funciones de utilidad de la economía. Y digamos que ese análisis conceptual riguroso es lo que permite también desarrollar marcos metodológicos en algunos momentos. Si yo pudiera y quisiera o quisiera investigar en este tema, hermanaría un poco esas dos, pero yo creo que tienen sus roles complementarios pero diferenciados, y la idea es cómo los podamos aprovechar. Muchísimas gracias, César. Pues no tenemos más preguntas por el momento. Le doy paso a María Eugenia. Bueno, y continuando entonces, muchas gracias a Nancy, muchas gracias al profesor César, y continuando con todos esos procesos de bioprospección que el profesor ha comentado y ha mencionado, en la actualidad el Jardín Botánico pues, tiene una línea de bioprospección en el marco de una línea que es uso sostenible de los recursos naturales, asociados a los ecosistemas que están circundantes a Bogotá y la región. Entonces, esto me da pie para invitar a nuestra investigadora, Diana Carolina Corzo, quien es ingeniera agroindustrial, especialista en gestión de proyectos y magíster en línea de bioprospección de la Subdirección Científica, quien cuenta con una amplia experiencia en el aprovechamiento de materias primas de origen vegetal. Bienvenida, Diana, a compartir con nosotros nuestras experiencias desde el Jardín Botánico. Muchas gracias. Por favor, ¿puedes activar el sonido? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su compañía, por estar siempre atentos a tantas actividades que el jardín ha desarrollado en esta etapa. En estos días estaba reflexionando sobre la forma en que hemos podido llegar a más personas y como todas estas charlas luego se mantienen en nuestro portal. Entonces, pues agradezco mucho el interés en los diversos temas que hemos manejado durante esta cuarentena y que son los que normalmente nosotros hacemos en el día a día al jardín. Hoy, para continuar un poco con la tertulia, voy a contarles una experiencia que nosotros tuvimos en un proyecto que desarrollamos desde el jardín, que se ajusta muy bien a la charla de esta tarde. Voy a compartirles la pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirman si la ven, por favor? Está en proceso. Ok. Tienes que compartirla en modo completo.
Perfecto, ¿Ya la tenemos? Sí, señora. Listo. Entonces, en el marco de la tertulia, la bioeconomía como una herramienta para la sostenibilidad de los recursos vegetales, quiero contarles sobre un producto que desarrollamos, que son las aromáticas de la casa. Ya como el doctor César lo comentó, quiero complementar unas definiciones sobre la bioeconomía para estar un poco más en contexto con lo que estamos charlando. Es una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados de uso directo y en la transformación sostenible de los recursos biológicos. Esta la he traído a colación porque es básicamente lo que nosotros como Jardín Botánico estamos desarrollando a través de nuestro proyecto Uso Sostenible de los Recursos Naturales. Tenemos otras dos definiciones. Perdón. La cual es la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y los flujos de residuos en productos de valor añadido, tales como alimentos, piensos o productos de bases biológicas y bioenergía. Esta también me parece muy importante mencionárselas porque es lo que nosotros hacemos desde nuestro proyecto, desde nuestro componente de bioprospección, en la cual le damos un valor agregado a las materias primas de origen vegetal, teniendo en cuenta todos los antecedentes y los resultados de la investigación que desarrollemos. Es así, como lo mencionaba César anteriormente, la bioprospección juega un papel muy importante en el desarrollo de todos estos procesos bioeconómicos. Y desde una de las líneas de investigación del Jardín Botánico, es la de uso sostenible, que se fundamenta en tres ejes. Uno es propagación, otro es sanidad, y el nuestro, el que me compete, es el de bioprospección, la cual son estudios orientados al desarrollo de investigaciones en productos naturales con propiedades ya sean medicinales, industriales, farmacológicas o biotecnológicas que permitan hacer un desarrollo de productos que tengan un interés económico y comercial y que lo hagamos de una forma racional y sostenible. Para ello debemos tener en cuenta diferentes aspectos como son en el marco jurídico, en cuanto al acceso a los recursos vegetales, la parte científica. Hay diversos grupos de investigación dedicados. En nuestro caso, nosotros son nuestra área de interés son las especies altoandinas presentes en los ecosistemas del Distrito Capital y la región. Hay otros grupos que se concentran en unos aceites esenciales de ciertas familias botánicas y demás, y eso va de acuerdo al área de interés de cada grupo de investigación. Hay un paso entre lo científico y lo tecnológico, que es llevar esos resultados de las investigaciones a la etapa de producción, no solo que se quede a escala de laboratorio, sino que llegue a un paso que nos permita hacer una comercialización de este tipo de productos. En esta tarde, para finalizar la charla, la tertulia, queremos contarles brevemente sobre un proyecto que desarrolló el Jardín Botánico, que se llama Biodiversidad Altoandina, el plato de todos. Este proyecto se consolidó como una estrategia de conservación de los recursos fitogenéticos y fue desarrollado a través de una alianza entre la Universidad Nacional, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Arasá Saludable, y fue financiado por Colciencias. Pero ustedes dirán, pero gastronomía, jardín botánico, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver porque una forma de conservar los recursos vegetales es usándolos. Entonces, a través de la gastronomía nos hemos dado cuenta que está ligada a las tradiciones y también a la disponibilidad de esos recursos naturales en el entorno en el cual pues nos encontramos. Si nosotros no los usamos, la incidencia se va a ver en que va a haber una menor oferta, como es el caso, por ejemplo, de las variedades de cubios que teníamos. Las generaciones actuales no los conocen, no saben su valor nutricional, ancestral y demás, pero a través de este proyecto, ahorita les contaré un poco,
de algunos resultados. Los niños de hoy en día han comido muffins de cubio y demás en otras diversificaciones de estas materias primas. Entonces, a través del uso, fortalecemos el patrimonio cultural y a la vez la conservación de los recursos vegetales. Nuestro objetivo era impulsar una propuesta que permitiera fortalecer a la cocina, rescatando el uso y conocimiento de especies vegetales que estuvieran en el distrito capital. Para ello, en ese momento priorizamos unas especies de una matriz de 84, en las cuales pues que tuvieran potencial alimenticio, que fueran de fácil consecución, porque muchas veces tenemos especies que son muy interesantes, pero el acceso al recurso es muy limitado, la cantidad de disponibilidad es muy poca, lo cual no nos permite en tiempos cortos hacer el proceso de investigación que tenemos planteado. Entonces, se definieron ciertas variables para priorizar unas especies, unas más conocidas que otras. Tenemos el caso de los frutales como la mora, el ají de clima frío, la curúa, la papayuela, la uchúa, el lulo de páramo, el agraz, seleccionamos la guatila. Entre las aromáticas seleccionamos el té de Bogotá, el poleo arbustivo, la huasca. Usamos algunos tubérculos como los cubios, las chuvas, las civias, y como pseudocereales y semillas usamos la chía y la quinoa. Estas son algunas de las 20 especies que nosotros priorizamos en este proyecto. Uno de los objetivos, porque era un conjunto, era identificar las fuentes semilleras, establecer los mejores métodos de propagación, porque no solo podemos motivar a las personas en usar una especie o encontrar el potencial, sino que nuestras investigaciones siempre están enmarcadas con criterios de sostenibilidad. Entonces, pues también permitían dar herramientas de cómo yo puedo producir este material en diferentes condiciones. Entonces, ese era uno de los objetivos, pero en este caso vamos a hablar sobre la actitud tecnológica que presentaron estas especies. En especial, este objetivo lo desarrollamos con el ICTA de la Universidad Nacional, en la cual empezamos a hacer ensayos para ver la aptitud que presentaban las diversas especies. Hay muchas especies de estas que son perecederas, lo cual quiere decir que si nosotros no las consumimos en 1, 2 o pocos días, ellas se van a dañar. Entonces, lo que buscamos es transformarlas para alargar su vida útil, para diversificar su forma de uso. Es así como podemos hacer mezclas de frutas para obtener néctares, concentrados de frutas, pulpas, almíbares, mermeladas, harinas. Con las harinas podemos tener una diversidad de productos de panadería. Acá tenemos el caso que les comentaba acerca de los cubios, con los cuales obtuvimos harinas, y con las harinas hicimos unas mezclas complejas entre harina de trigo. Empezamos a hacer todo un proceso de investigación y luego, con la ayuda de las academias que nos acompañaron en este proceso de investigación, y ellos a través de su investigación en preparaciones culinarias, generaron galletas, muffins, otro tipo de postres con los cuales no pensábamos que se podía consumir el mismo cubio que normalmente se conoce para el cocido. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de los productos que desarrollamos. Como les contaba, quiero pues esta tarde mencionarles acerca de un producto que desarrollamos, que son las aromáticas de la Casa Fusión Andina. Todo nació en el diseño de productos con una idea. Como teníamos estas 20 especies, empezamos con cada una a encontrar cuál era la forma en que la podíamos aprovechar. Entonces, muchas las hicimos de forma como tradicionalmente se han usado, en los néctares, en las mermeladas, harinas y demás. Pero empezamos a ver que podríamos crear un producto que fuera accesible a la comunidad, pero que no solo nos diera como la opción de conseguirlo, sino que además nos permitiera tener
un beneficio para nuestra salud. Entonces, si empezamos a hacer mezclas de frutas, quizás obtengamos un producto con estas propiedades. Es así como nació las aromáticas de la casa, Fusión Amarillo Andina, la cual es una mezcla de frutos amarillos. En este caso empleamos la papayuela. El nombre científico de la papayuela es Vasconcella pubensis, es de la familia Caricaceae. Esta especie se reconoce tradicionalmente, ha sido usada como depurativo, expectorante. En la zona altoandina es muy usada para tratar la tos con mezcla de otras frutas como la mora, el sauco, entre otros. Entonces es usada como un expectorante, antiparasitario. Es muy versátil para su transformación porque podemos obtener mermeladas, néctares, el conocido papayuela nanívar, que es muy de nuestra zona. Y a nivel cosmetológico también ha sido muy usado el látex como cicatrizante. Para esta mezcla de tisanas la acompañó la uchuva. La uchuva es, bueno, su nombre común es Physalis peruviana, es de la familia Solanaceae y en Colombia tiene muchas propiedades medicinales. Es un producto, Colombia es el mayor exportador de esta especie a nivel mundial. Ha sido usada como antidiabética, antiséptica, diurética, sedante, analgésica. Tiene diversas propiedades relacionadas con el riñón, alivio de problemas de garganta, fortalecimiento de la visión, entre otros. Entonces nosotros mezclamos estos dos frutos que tenían muchas propiedades, no solo desde el punto de vista sensorial, sino medicinal, por los que han sido usadas tradicionalmente. Entonces las mezclamos para preparar una bebida caliente. Ya les voy a contar acerca de la otra fusión. La otra aromática que desarrollamos fue el rojo andino. Esta aromática la hicimos con agraz. El agraz, el nombre común es Vaccinium meridionale, es de la familia Ericaceae y es conocido también por su riqueza en fenoles y compuestos polifenólicos, los cuales se les atribuyen las propiedades antioxidantes. También está relacionado su uso para problemas de azúcar en la sangre, personas que tienen hipoglicemia, diabetes y demás. Y usamos la mora. La mora es muy usada en nuestra zona altoandina, es de la familia Rosácea, se usa para tratar el estreñimiento, tiene diversas propiedades a nivel nutricional, es rica en vitamina C y pues también tiene muchos compuestos antioxidantes. Entonces quisimos hacer una bebida que fuera alta en compuestos antioxidantes. Todas estas, como las aromáticas, bueno, estos son frutos, pero los acompañamos de otra especie que teníamos, que era el poleo arbustivo, que tiene un aroma agradable, pero además de su aroma, él tiene muchas propiedades antisépticas que han sido probadas y quisimos hacer pues así unos productos nutracéuticos. Este producto se diseñó pensándolo primero a escala de laboratorio. Entonces salió a partir de la idea que tuvimos el grupo de investigadores del Jardín Botánico. Luego lo procesamos inicialmente en fresco. El diseño de producto conllevó diversas etapas. Posteriormente, en la etapa de escalonamiento en planta, la trabajamos con investigadores de la Universidad Nacional, del ICTA, quienes empezaron a trabajar en ya procesos específicos para la obtención. Entonces, pues no la vamos a consumir en fresco porque lo ideal es darle un valor agregado y transformarla. Entonces, se deshidrataron. Entonces, para el proceso de deshidratación se empezaron a ver varias variables en cuanto al tiempo, la temperatura, el corte del fruto para hacer este proceso de deshidratación y demás. Y fue un proceso largo. También participaron unos estudiantes de la Universidad Médica quienes desarrollaron su tesis para mejorar el proceso y finalmente pudimos obtener estas aromáticas, las cuales se llevaron a maquila a través de un tercero
y la idea es que nosotros podamos venderlas posteriormente y comercializarlas. Este es un caso muy particular y muy especial porque nosotros, aunque hemos desarrollado diversos productos, pues hemos abordado más de 150 especies en nuestras investigaciones. Solo en esta oportunidad hemos llegado a una etapa de solicitud de registro de marca y también ante el proceso del INVIMA para el registro sanitario. Entonces, este es como nuestro producto pionero, por lo que se dio a través de esta convocatoria y era uno de los productos con los cuales nos habíamos comprometido. Pero como Jardín Botánico es nuestro primer producto que va un poco más allá de las investigaciones que hemos desarrollado. Quiero contarles un poquito también de todo lo que tenía este proceso de diseño, el cual abordaba etapas de laboratorio de sabores y aromas. Generalmente las empresas usan paneles entrenados. En nuestro caso, lo hicimos con el personal que nos visita y participa de las diversas actividades que realizamos en el Jardín Botánico. En esta imagen vemos un jardín de noche, en el cual nuestros panelistas fueron los visitantes y ellos nos ayudaron a establecer la mejor formulación. Entonces probamos en total 6 tratamientos, usamos el tratamiento en fresco, el tratamiento deshidratado, empezamos a cambiar las proporciones y fue así como evaluamos el color, el olor, el sabor, la textura, la primera impresión que daba y definiendo todos estos tratamientos fue que llegamos a la definición final del producto. Entonces, esto es muy importante en el desarrollo de productos, además de toda la estrategia de apropiación que hicimos, porque muchas veces las investigaciones se desarrollan y se quedan solo al interior de los grupos, o bueno, pues en algunos casos van a los artículos y demás, pero en especial todos los resultados de este proyecto fueron llevados en diferentes espacios académicos y participativos en las actividades que desarrolla el Jardín Botánico. Entonces, pudimos llegar con los resultados puntuales a más de 10.000 personas en los espacios nacionales e internacionales. Estas especies tienen muchas potencialidades, las cuales abordamos desde el punto de vista tecnológico para la obtención de estos productos, pero con la innovación que tienen los chefs, ellos se fueron un poco más allá y crearon unas recetas muy novedosas. Entonces, por ejemplo, con la mermelada de uchuva, ellos hacían una salsa con aguacate, con los néctares hacían cócteles, algunos tipos de licores, salsas y demás. Entonces, fueron mezclándose los puntos, la parte tecnológica con la parte de creatividad gastronómica. Y generamos más de 65 recetas con especies altoandinas, las cuales se distribuyen entre postres, platos fuertes, bebidas, entre otros. Entonces fueron resultados muy bonitos y queríamos traerlos como un ejemplo, porque teniendo en cuenta el potencial que tenemos, gracias a la diversidad biológica con la que cuenta nuestro país, es una puerta que se abre a un mundo que está por explorar y el cual tiene que tener el apoyo de diferentes sectores, no solo desde el punto de vista científico, sino que necesitamos fortalecerlo a través de la parte tecnológica, el comercio y demás, y poder desarrollar todo un proceso de bioeconomía que realmente funcione y que pueda beneficiar a una población en específico. Con estas imágenes quiero mostrarles que a veces nosotros creemos que para transformar o para hacer un producto necesitamos cosas muy grandes como una planta, un laboratorio, pero hay muchos tipos de transformación primaria que le dan un valor agregado a estas materias primas y que me permiten vender o mostrar mi idea o mi producto de una mejor manera. Entonces, estas son algunas imágenes de ello, de cómo podemos darle un plus a nuestra idea de negocio y con esta forma poder ser pues más atractivos en un mercado creciente que está en auge en estos momentos. Entonces acá tenemos productos alimenticios, cosméticos y demás. En esta imagen quiero mostrarles que nosotros, pues como les contaba,
en este caso es el primer producto que desarrollamos como con fines comerciales, pero generalmente lo que nosotros hacemos son procesos de divulgación a la comunidad en general y en especial a las comunidades campesinas donde nosotros recolectamos las especies para que sean ellos quienes puedan formar como estas cadenas productivas y comercializar. Entonces, ellos tienen su especie en campo, les damos herramientas para que puedan transformarlas y venderlas de una mejor manera. Sabemos que la gente, por ejemplo, cerca de las zonas de páramo, pues ellos siembran papa porque también las personas necesitan recursos. Entonces, nuestra idea es que conserven, pero a través de programas de uso sostenible. Es decir, que ellos también sean beneficiados económicamente con lo que el ecosistema les proviene. Pero si yo veo que no me da nada, pues generalmente voy a sembrar algo que sí me dé algún sustento, ya sea papa o ganado y demás. Pero nuestra idea y nuestra razón de ser es que todo esto pueda ser cambiado y que las personas puedan apropiarse de este recurso y se generen este tipo de cadenas productivas. Entonces, es una parte que nosotros también trabajamos, la transferencia a la comunidad en general y también pues a las zonas donde recolectamos inicialmente el material objeto de estudio de nuestras investigaciones. Era una breve experiencia que queríamos contarles para hacer esta tertulia, complementándolo con nuestro caso, con todo lo que dijo el profesor César. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Diana. Esta hermosa y muy interesante esta exposición y esta investigación que se realiza desde la Subdirección Científica del Jardín Botánico. Tenemos unas preguntas, entre ellas está, además de las aromáticas de la casa, ¿qué otras experiencias en bioprospección desarrolla el Jardín Botánico? Bueno, como les contaba, nosotros hemos estudiado cerca de 150 especies con las cuales hemos generado muchos productos alimenticios, como antibacteriales, tenemos jabones, líquidos, sólidos y demás. Es una gama de productos que ustedes no se lo imaginan. Pero este ejemplo lo queríamos contar porque es el único que ha avanzado un poquito más y ha llegado a esta instancia de registro. Okay. Pero si desean más información, les podemos compartir los archivos y si tienen preguntas adicionales, pues nos pueden contactar a través del correo electrónico. Muy interesante la información y yo creo que sí necesitamos como dejar o enviarle a la gente bibliografía o donde se pueden encontrar los resultados de toda esta hermosa y tan productiva investigación. Tenemos otra pregunta. En el Jardín Botánico de Bogotá realiza acompañamiento o asesoría técnica para la elaboración de productos naturales. Sí, señora, nosotros es uno de los cursos que más ha tenido tradición en el Jardín Botánico. Más o menos desde el 2007 se viene dando, lo realizamos 2 o hasta 3 o 4 veces al año, en los cuales capacitamos a las personas a través de técnicas y conceptos básicos para obtener este tipo de productos. De hecho, aprovecho este espacio para las personas que nos están acompañando para decirles que el próximo miércoles tendremos un curso virtual sobre elaboración de productos alimenticios y cosméticos empleando especies vegetales. Entonces, más o menos lo que veremos allí es lo que nosotros hacemos. Además de que también dirigimos muchos estudiantes quienes son interesados o su área de interés es el diseño de nuevos productos. Entonces, también hacemos ese tipo de acompañamiento. Bueno, ok, tenemos una pregunta de Viviana. Dice, excelente trabajo, felicitaciones. Muchos de estos productos seguro tienen efectos beneficiosos en personas con problemas de inflamaciones crónicas que degeneran en cáncer, asma y problemas con el sistema inmune. Si son desarrollados sin pesticidas ni químicos sintéticos, sería muy interesante hacer ensayos clínicos en pacientes con asma, diabetes o colon irritable.
Sí, es muy interesante y es una fase que queremos implementar próximamente en hacer pruebas clínicas con los productos que generamos, no solo a nivel alimenticio, sino también generamos algunos ungüentos para el dolor y varios productos. Entonces es como una fase posterior que queremos implementar desde nuestras investigaciones. Muchísimas gracias, Diana. No tenemos más preguntas por el momento, de modo que damos el cierre a esta nueva tertulia académica sobre la bioeconomía, una herramienta para la sostenibilidad de recursos vegetales en la ciudad, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento de nuestros ponentes invitados, a César Augusto Ruiz Agudelo y a Diana Carolina Corzo. También agradecemos a todo el público asistente y a las compañeras María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, María Eugenia Torres y quien les habla, Nancy Mejía López, por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades que se publican en la página web y redes del Jardín Botánico de Bogotá. Una buena tarde y muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Que estén bien. Feliz tarde. Gracias. Gracias.